Nuestra siguiente propuesta en Sin Distancias es consecuencia y casi continuación de otro programa anterior en el que nos preguntábamos qué sucede en el cerebro, en nuestro sistema nervioso, cuando dormimos. El programa se titulaba Cuando Morfeo despertó, un acercamiento a la psicofisiología del sueño. Y saciaban nuestra curiosidad 3 profesores de la Facultad de Psicología de la UNED, expertos en funcionamiento cognitivo, Julia Mayas, Pedro Raúl Montoro y Antonio Prieto, que hoy nos acompañan de nuevo para hablar en esta ocasión sobre los trastornos del sueño. Cuando dormir se convierte en nuestra peor pesadilla. Una aproximación a los principales trastornos del sueño. Dormir es un mecanismo biológico indispensable no solo para nuestra supervivencia, sino también para un adecuado funcionamiento del organismo. Pero como todo mecanismo, a veces falla. En este programa de radio queremos abordar algunas de las alteraciones más comunes y otras no tanto que se producen durante este complejo proceso, así como las consecuencias que éstas provocan en el organismo. Hace unos meses tuve el placer de contar con los 2 compañeros y grandes amigos que me acompañan hoy en este programa, Pedro Raúl Montoro y Antonio Prieto, de los departamentos de Psicología Básica 1 y 2. No vamos a entrar aquí en detalle a ver cuál es mejor, porque siempre terminamos discutiendo. Y la verdad es que nos comprometimos porque en ese programa estuvimos hablando acerca de las principales funciones del sueño, lo importante que era este mecanismo. Y ya cerramos pues el que nos juntáramos hoy para hablar de los principales trastornos que ocurren durante los fallos de este complejo proceso. Hay muchísimas clasificaciones acerca de los trastornos del sueño y, de hecho, cuando estábamos preparando el programa, nos dimos cuenta que realmente en un único programa no íbamos a poder abordar todos los que existen en la literatura. Aunque es cierto que las clasificaciones más estándar que hay acerca de los trastornos del sueño generalmente se distingue entre las disomnias y las parasomnias. Las primeras generalmente están relacionadas con problemas en el inicio o mantenimiento del sueño, mientras que las segundas, más que afectación del sueño per se como proceso, lo que están afectadas o lo que aparecen son conductas anormales durante el propio mecanismo. Las primeras son características, algunos trastornos que yo creo que son los más comunes, como por ejemplo el insomnio, del que yo creo que Pedro nos puede contar algo interesante, y aunque muchas veces pensamos que el problema principal del sueño es no poder dormir, que ya veremos que la alteración realmente afecta a nuestra calidad de vida, también el exceso en el sueño, es decir, dormir más de lo que podemos, pues también va a constituir un problema importante. Yo creo que Pedro nos podría intentar introducir un poquito qué es lo que ocurre cuando bien no somos capaces de dormir lo necesario o cuando nos pasamos y necesitamos dormir más del término medio. Hola, buenos días, Julia, y buenos días, Antonio. Y gracias por invitarme a este programa y es un placer volver a estar aquí con vosotros hablando del sueño y de la dificultad que en ocasiones tenemos para regularlo de manera adecuada. Como bien dices, podemos tener trastornos del sueño por exceso o por defecto, pero sin lugar a dudas el problema relacionado con el sueño que más preocupa a la gente, que se da además con mayor prevalencia, sería el insomnio. Las dificultades para conciliar el sueño, las dificultades para mantener un sueño que sea reparador y que sea constante y continuo, y que no tenga intervalos en los que se vea perjudicado. Se estima que en la sociedad actual contemporánea, en torno al 25% de la población sufre periodos más o menos duraderos de insomnio. Y esto es curioso porque en realidad es un trastorno que hoy se ha desarrollado principalmente en los últimos 100 años. Además, las estadísticas indican que cada vez dormimos menos, que dormimos en torno a 90 minutos en promedio menos que los habitantes de la Tierra de hace un siglo. Y es curioso porque incluso estudios que se han hecho en algunas tribus que se mantienen en aislamiento desde el principio de los tiempos y que más o menos llevan un tipo de vida parecida a la que tenía el hombre prehistórico, ni siquiera tienen palabras para denominar este trastorno de no dormir, porque no tienen problemas de ese tipo, ¿no? Y algunos lo asocian a que hoy en día
pues vivimos una especie de pandemia de fatiga, ¿no? En un mundo en el que vamos con prisa a todos los lados, en un mundo en el que continuamente hay posibilidad de obtener actividad, en el que no se descansa, en que las redes sociales están siempre ahí disponibles, la televisión, bueno, obviamente tenemos luz artificial, sistemas artificiales de iluminación. Y hoy en día la gente va buscando el sueño, muchas veces incluso con cierta desesperación. Esperamos que el sueño ocurra y nos genera angustia cuando no lo conseguimos. Por lo tanto, la principal causa de insomnio es un insomnio psicofisiológico o autoinducido, es decir, nefastos hábitos de sueño y además un condicionamiento negativo hacia el mismo, acompañado de un estado de activación o de vigilia cuando no corresponde. Y yo creo que todos hemos experimentado alguna vez eso. O sea, a veces que te acuestas porque sabes que tienes que dormir y te pones inquieto porque dices, va pasando el tiempo y no me duermo. Y mañana tengo que levantarme a una hora concreta, ¿no? Pues esta, sin duda alguna, es la causa más común del insomnio. Es el desequilibrio comportamental que está provocado en muchos casos por los requisitos que nos impone la vida contemporánea, laborales, personales, porque incluso en vacaciones tenemos que madrugar muchas veces, ¿no? En vacaciones yo creo que a veces tenemos un horario que probablemente tan exhaustivo, tan exigente como nuestra vida laboral, ¿no? Para poder visitar ciertos monumentos o ir a ver ciertos parajes Efectivamente, naturales, especialmente ¿no? porque queremos aprovechar todo el tiempo. Y relacionado con el insomnio, una de las variables que yo creo que más se menciona y que está relacionado, aparte de los malos hábitos en las conductas del sueño, es la edad, porque el insomnio afecta de manera diferente durante el ciclo vital. ¿O no es cierto esto? Bueno, es verdad que las estadísticas indican que el sueño se hace más fragmentario conforme va avanzando nuestra edad, pero sin lugar a dudas son los factores de hábitos de sueño psicosociales los más importantes, porque como antes os indicaba, el problema del insomnio es un problema reciente, es un problema del último siglo y que solamente se da en sociedades postindustriales. Es verdad que las personas, conforme aumentan su edad, tienen un sueño más fragmentario, como digo, con mayor dificultad para poder conciliarlo, con más episodios de sueño durante el día. Afortunadamente, muchas de las personas que ya tienen cierta edad pues están jubiladas y no tienen problema en poder tener esos momentos, ¿no?, en los que pueden estar dormidos. El problema es poder equilibrar eso con las exigencias que nos pone nuestra vida laboral, nuestra vida personal también, nuestra necesidad de hacer deporte, nuestra necesidad de acudir a actividades sociales y luego esta especie de semana de dos fases que tenemos. Una vida laborable con un horario de sueño y un fin de semana con un horario de sueño completamente diferente. Y eso es un problema tremendo porque el cerebro es amante de la regularidad, sobre todo en este tipo de necesidades fisiológicas básicas. Entonces, el fin de semana cambiamos habitualmente nuestros hábitos de sueño. Nos acostamos mucho más tarde, nos levantamos más tarde, que eso es muy importante. Muchas veces es más importante la hora que te levantas que la hora que te acuestas. Y quizás esto es lo que principalmente cambiamos cuando llega el fin de semana, que siempre nos levantamos más tarde. Y en realidad deberíamos intentar levantarnos a la misma hora que nos levantamos durante la semana. Yo no lo consigo porque aparte solo faltaría, ¿no? Solo faltaría que lo hiciera así. Pues eso, desde luego, es una de las causas que también con gente que tiene predisposición puede aumentar esta epidemia, Es una epidemia. El 25% de la población que sufre insomnio. Fijaos el problema tan grave que puede suponer esto, Yo creo que es el trastorno con más prevalencia, ¿no? De los trastornos de del los sueño, trastornos del sueño creo que es el que tiene y en aumento, más prevalencia. En aumento continuo. Yo curiosamente no entro dentro de esa prevalencia porque yo, que me considero relativamente joven, tengo el problema contrario. O sea, yo necesito esto de la media de las 8 horas, que ya sabemos que efectivamente es la media. Yo mi media es más alta, incluso durmiendo más. El fin de semana que puedo aprovechar y duermo un poquito más, yo al final termino levantándome siempre con sueño y me paso todo el día, especialmente ahora en primavera. Y bueno, asociado también a la toma de ciertos fármacos, como los antihistamínicos, que me afectan muchísimo, pero yo voy por los rincones, como quien dice, durmiéndome. ¿Qué ocurre con las personas como yo? Bueno, en este caso, pues quizás llevándolo un poco al extremo de no poder, pues eso, dormir todo lo que necesitan o todo lo que quisieran. Sí, lo has expresado muy bien. En una situación patológica, en tu caso no lo es porque llevas una vida personal y una vida laboral exitosa y rica, como yo además puedo ser testigo, pero sí hay personas que sufren lo que se llama hipersomnia, que habitualmente es una enfermedad crónica, es difícil luchar contra ella, y son personas que no se sacian de dormir. Y su principal síntoma es que tienen una dificultad enorme para despertar. Es decir, cuando se despiertan, porque no tienen más necesidad que hacerlo, no tienen la obligación de hacerlo, les suena el despertador, les cuesta muchísimo. Y sufren lo que a veces se llama la ebriedad del sueño. Y es que se despiertan realmente
como si estuvieran borrachos, ¿no? Quiero decir que están en una situación confusa, están dormidos, les cuesta muchísimo, irritabilidad y tarda bastante tiempo en poder despertar de verdad. Luego, durante el resto del día, tienen accesos de sueño, que a veces pues, les cuesta mucho poder reprimir. Y se toman largas siestas, que además no son reparadoras, porque de nuevo se despiertan con esta especie de mal despertar, ¿no? Y claro, el problema de esto es que la sociedad los suele etiquetar como perezosos, como vagos, como irresponsables, y esto les causa dificultades, ¿vale? Les causa bastantes dificultades. Y el problema grave que hay aquí es que es verdad que tenemos fármacos que en las fases iniciales del insomnio pueden servir para facilitar y conciliar el sueño, aunque ya quiero dejar claro que esos fármacos son una solución puntual que no pueden solucionar el problema de fondo, porque además los somníferos, que es la forma genérica, ¿no?, que podemos denominar estos fármacos para dormir, afectan a la calidad del sueño, hacen que el sueño sea de peor calidad. Entonces, para episodios concretos se puede utilizar, pero siempre hay que utilizar algún tratamiento de fondo que luche contra ese problema comportamental que os decía. También tenemos fármacos para no dormirte, psicoestimulantes, pero no tenemos fármacos para hacer un buen tránsito de estar dormido a despertar. No tenemos buenos fármacos para despertar. Entonces, estas personas no tienen un tratamiento adecuado y de nuevo pues hay que recurrir a procedimientos de modificación de conducta, modificación de hábitos, pero les cuesta porque es que no se sacian de dormir, es como el que no se sacia de comer, ¿no? Es costoso para eso. Y un caso extremo de hipersomnia sería la narcolepsia, pero eso Antonio sabe mucho Antonio, más que yo. Sí, nos puede contar. No porque lo sufra, creo, pero... Bueno, buenos días a ambos y Buenos como días, siempre Buenos días, Antonio. un placer compartir con vosotros un tema así de interesante. Bueno, como ha dicho Pedro, hay un caso extremo de hipersomnia, quizás el caso más impactante por algunos de los síntomas o algunos de los correlatos que tiene este trastorno, y es la narcolepsia. Y se caracteriza por gran parte de los síntomas que ha descrito Pedro para todos los trastornos de hipersomnia, pero en un caso más agudo o de una forma más acusada. Sobre todo se caracteriza por la somnolencia excesiva, constante, y también por algo que no suele aparecer en personas que tienen hipersomnia de una manera más leve, por unos ataques de sueño incontrolados que aparecen en intervalos regulares, generalmente entre las 3 y las 4 horas, y que llegan a ser completamente incontrolables. Y la persona necesita dormir y de hecho llega a dormirse, pero en periodos de tiempo muy cortos, aproximadamente entre 2 y 5 minutos. Estas son las principales características, las que ocurren en todas las personas que sufren este trastorno. Curiosamente, la narcolepsia suele confundirse con otro término afín que en muchas ocasiones se toma como sinónimo, que es la cataplegia o la cataplexia. Sin embargo, no son lo mismo. La narcolepsia es el trastorno, la cataplexia es uno de los síntomas o uno de los correlatos que suele tener ese trastorno, pero no aparece en todas las personas narcolépticas. La cataplexia solo aparece en torno al 50% de los casos y se describe como una especie de pérdida de tono muscular, una pérdida masiva de tono muscular en la que la persona queda completamente consciente. Y esto es una de las cosas que generalmente no se sabe, se asocia con, o parece que es que la persona se queda dormida, ¿no? La persona está completamente consciente, pero pierde completamente el tono muscular, de una manera muy similar a como ocurre durante el sueño REM, cuando una serie de segregaciones en la médula espinal hacen que todas las neuronas motoras por debajo del cuello queden paralizadas. Algo así ocurriría en la cataplegia, pero repito, solamente entre el 50 y el 60% de las personas con narcolepsia sufren este tipo de ataques. Por supuesto, es lo más incapacitante de la narcolepsia, aparte del fenómeno en sí, pero fijaros lo inoportuno que puede llegar a ser que en determinados casos, en determinadas situaciones, uno pueda de repente caer fulminado al suelo durante unos minutos, entre 1 y 3 minutos aproximadamente, sin poder hacer nada. Además, este fenómeno está relacionado con situaciones que son de alta activación, por ejemplo, cuando hay un desencadenante emocional, una emoción fuerte, cuando hay un ejercicio físico intenso, o cualquier situación repentina en la que uno tenga que cambiar de activación o activarse demasiado. Así que puede ocurrir cuando uno está trabajando, cuando uno está con su pareja, en situaciones bastante incómodas. Curiosamente, hay una especie de... un correlato en personas sanas que sería parecido a esto. Yo no sé si os habrá ocurrido alguna vez que tras un ataque de risa muy fuerte o tras una emoción muy fuerte, a veces tras subir una montaña rusa, algo parecido, habéis notado como una especie de flojera, de menor tono muscular, como si las piernas no le respondiesen. Bueno, pues esto sería una especie de cuestión parecida, sin llegar a los extremos, por supuesto, de la cataplegia.
pero sería una cuestión bastante parecida. Y puede sentir uno algo parecido a lo que ocurriría, esa falta de tono muscular, como si las piernas no lo sostuviesen. En el caso extremo uno llegaría a caerse y quedarse totalmente consciente, pero tirado en el suelo. Antonio, ¿y hay alguna lesión orgánica que provoque el trastorno? Se cree que el trastorno es de origen neurológico y genético. El origen es genético por una mutación en varios genes, y el origen más probable es una disfunción en las neuronas colinérgicas. Ese es el origen más probable. Y el tratamiento suele consistir en la administración tanto de estimulantes como de también antidepresivos que regulan el sistema colinérgico. Ese suele ser el tratamiento más normal para estas personas que tienen este problema, sobre todo aquellos que sufren los síntomas de una manera más aguda, que incluyen, como os he dicho, la cataplexia y también las parálisis del sueño, que es algo de lo que hablaremos un poquito más adelante. Mira, se me está viniendo ahora a la cabeza, pues sobre todo por el ejemplo que has puesto de la conducta de cataplexia, otro trastorno en el sueño que me parece muy interesante, que es el sonambulismo, que en este caso ocurre, podemos decirlo de alguna manera, como el efecto contrario. En este caso, las personas que están supuestamente dormidas no tienen ninguna pérdida de tono muscular y se levantan y se pasean o deambulan libremente como si estuvieran despiertos. ¿Qué nos podéis contar alguno de los dos sobre el sonambulismo? ¿Podéis decirnos algo? Pero creo que en ese caso tiene... Yo he tenido episodios de sonambulismo cuando era... Sí. Bueno, si me están escuchando mis padres o mi hermano, pues esto a lo mejor no lo entendéis vosotros, pero mis padres me voy a permitir que le haga chascarrillo de aquella noche en que estaba buscándole la fecha al pomo, por ejemplo, o aquel día que intenté entrar al armario de mis padres para orinar. O sea, que esas cosas seguramente mi madre las recordará. A mí me las han contado, porque yo pues no las recuerdo bien, estaba confuso. Y yo tenía episodios de sonambulismo, pues en las edades en las que es común tenerlo, entre los 8 y los 12 años, es donde es más habitual tener episodios de sonambulismo. Es más infrecuente tenerlo luego ya en la edad adulta, aunque sigue habiendo casos. En torno a un 2-3% de la población tiene episodios de sonambulismo siendo adulto, ¿de acuerdo? Y esto es una parasomnia, ¿no? Que antes hablabas tú de esta clasificación, pues sería un trastorno que ocurre mientras dormimos, ¿no? Efectivamente. Y aquí se produce una curiosa disociación, porque aparentemente es como si nos despertáramos, nos movilizamos, incluso hacemos conductas, algunas de ellas bastante complejas, pero el sujeto permanece dormido, ¿no? Se sabe qué ocurre durante la fase no REM, ¿no? En el anterior programa, además Antonio lo describía muy bien. Sabemos que hay dos grandes fases, ¿no? La fase de sueño de ondas lentas, ¿no? Y el sueño paradójico, que sería la fase REM, que es cuando se producen los sueños más complejos, donde hay una actividad del cerebro parecida a la vigilia. Pues bien, el sonambulismo no ocurre en esa fase, ocurre durante la fase no REM, en la fase más profunda, lo que se llama sueño profundo, la que se piensa que es la fase más reparadora, donde el cerebro está, digamos, más desactivado, más descansado, si se puede decir así, porque el cerebro pues nunca se desactiva del todo, como bien sabemos, ¿no? Y entonces aquí lo que ocurre es una especie de disociación, como digo, el sujeto permanece dormido, pero se sienta en la cama con la mirada perdida, con los ojos abiertos, con la mirada perdida, incluso se puede levantar, deambular por la habitación, puede bajar escaleras, puede comer, puede incluso practicar sexo, y esto tiene un nombre, se llama sexomnia. Está poco estudiado porque, claro, afecta a la esfera más privada de la gente, y puede practicar sexo ya sea masturbándose o si tiene algún acompañante, lo cual incluso a veces puede ser peligroso si lo pensáis, ¿no? Si compartes habitación con menores, imaginad lo que puede suponer, ¿no? Y está poco estudiado, pero también hay casos descritos de gente que ha sido capaz de conducir el coche. Y hay un caso en concreto muy famoso, que es el caso de Kenneth Parks, que en el año 1987 cometió un asesinato, asesinó a su suegra, intentó asesinar a su suegro y fue absuelto de asesinato con 23 años porque quedó demostrado durante el juicio que estaba en un estado de sonambulismo. Y uno de los principales, por cierto, de los principales testimonios para apoyar eso fue su propio suegro, que como sobrevivió, parece ser que intentó estrangularlo, vio en este caso a su, se dice yerno, ¿no? A su yerno, lo vio con la mirada perdida como un zombie intentando estrangularlo y con una reacción que indicaba que no era, que voluntariamente no tenía control sobre su comportamiento. O sea que hay una película que describe esto, no recuerdo el título, pero hace poco la he visto, donde utilizan una situación parecida, ¿no? Bueno, siempre son conductas automáticas, estereotipadas, es decir, no hay razonamiento lógico ni razonamiento ni esfuerzo intelectual consciente.
Y también se sabe que disminuye la sensibilidad al dolor y al frío o al calor. O sea, hay gente que ha sido capaz de andar por la nieve o gente que se ha hecho herida, se ha cortado porque ha intentado cocinar, porque intentando comer, pues también se ha herido de alguna forma. Y como veis, es una conducta realmente muy, muy curiosa, muy insólita, pero bien descrita y que en ciertas edades es relativamente normal, ¿no? Si más allá de la adolescencia se mantiene, entonces sí que hay que intentar tratarla porque puede llevar a problemas y peligros, claro. Imaginaos, ¿no? Que alguien puede caerse por la escalera o puede caerse del balcón, que por desgracia ha habido casos. Durante el periodo de sonambulismo, la persona no es consciente de nada. Absolutamente de nada. No es consciente, no tiene recuerdo o un recuerdo muy vago. Eso te iba a preguntar por los recuerdos, igual que muchas veces con los sueños, claro. Pues no recordamos los sueños y hemos soñado. Eso es. En este caso no recuerdan la conducta. No recuerdan, o si tienen recuerdos son muy vagos, son recuerdos muy difusos, porque efectivamente, como dices tú, realmente el sujeto que sufre estos episodios está dormido, se siente dormido, lo que pasa es que de pronto pues realiza conductas que están muy automatizadas en su registro conductual y por eso las puede realizar. En realidad no hay ninguna conducta que conlleve una elaboración intelectual compleja, sino que son reacciones a la propia estimulación que se pueden encontrar, ¿no? El caso de Kenneth Park, como digo, esto del asesinato lo podéis consultar los oyentes por internet porque se describió muy bien cuáles eran las razones por las que se podía considerar que era un asesinato cometido durante un episodio de sonambulismo. Que, por supuesto, desde entonces ha habido otros muchos asesinatos en los que los abogados han intentado recurrir a esto y con poco éxito. Pero este caso parece bien descrito, ¿vale? Pero bueno, yo recomiendo que lo leáis en internet porque va a parecer muy curioso. Sí, vamos, yo seguro que en cuanto salga de aquí lo busco porque me parece además el caso, no conocía a ningún sonámbulo. Bueno, tú cuando eras pequeño ahora, porque lo has comentado, porque no tenía ni idea de esa faceta tuya. Has comentado que muchos de los trastornos asociados al sueño se producen en las distintas fases. ¿Hay algún otro trastorno que sea específico de alguna de las fases, REM o no REM? Sí, curiosamente hay otro trastorno que ocurre durante la fase no REM, o sea, de esos trastornos asociados al sueño que ocurren o trastornos de la conducta que ocurren durante el sueño. Y uno que es muy prevalente en la población, sobre todo también en la población infantil, específicamente entre los 3 y los 5 años, 3-6 años, es el de los terrores nocturnos. Y muchos padres que nos puedan escuchar estarán muy familiarizados con ese tipo de conducta. Y se identifica fácilmente porque consiste en una especie de despertar con gritos de angustia, con temblores, sudoraciones, con una sensación de agitación, de miedo, incluso de terror, muy acusada y que, por supuesto, asusta mucho a las personas que están alrededor de la persona que sufre esos terrores nocturnos. Es curioso porque este trastorno también es muy prevalente en niños y una gran cantidad, un porcentaje elevado, entre 30 y 50% de los niños lo han sufrido en alguna ocasión. Por supuesto, solo es un trastorno si llega a trastornar. Un episodio aislado de terror nocturno no supone un trastorno para la persona porque no afecta a su vida. Pero si continúa o es demasiado acusado, puede llegar a tener problemas en su vida cotidiana, incluso depresiones, ansiedad, distintos trastornos, debidos precisamente a esa incapacidad primero para dormir, porque si uno se despierta constantemente en este estado puede llegar a tener problemas para conciliar el sueño, para descansar, y por esa sensación misma de angustia. Curiosamente, y al igual que en el sonambulismo, la persona que despierta no tiene ningún recuerdo de qué es lo que ha causado esa sensación. Fijaros que es una sensación de terror, de angustia, sin una causa concreta, definida, que la persona pueda explicar. Los niños son pequeños, pero no tan pequeños como para que no puedan explicar qué les ha ocurrido, aunque sea de una manera vaga. Sin embargo, no se recuerda nada. Es algo que suele ocurrir en el primer tercio de la noche, que se diferencia bastante de las pesadillas, por ejemplo, que sería un trastorno asociado al sueño REM que ocurriría en otra parte de la noche. Y del cual las pesadillas sí se tienen recuerdo, de las pesadillas. Sí se tienen recuerdos, ¿no? Ocurren en fase REM, en la fase en la que generalmente tenemos ensoñaciones y de las que sí se tienen recuerdos. Sin embargo, esto suele ocurrir en fase de sueño profundo, exactamente igual que el sonambulismo. Comparte algunas características con el sonambulismo. Y otra de las cuestiones interesantes es que la persona que se despierta en este estado está en un estado de confusión. Algo parecido a la borrachera del sueño, un estado confusional donde no sabe muy bien dónde está, no se despierta lúcido. En el caso de las pesadillas uno se despierta lúcido, se despierta con pleno o muy buen recuerdo de lo que ha ocurrido y no está en un estado de adormecimiento, sino que está en un estado de alerta. El propio contenido de la pesadilla despierta y al estar en sueño REM generalmente estamos más alerta. Al despertarnos de una fase de sueño profundo estamos en una especie de estado de confusión.
Ya digo que es un fenómeno que suele desaparecer con la edad y mucho menos frecuente en adultos, suele aparecer generalmente hasta niños de 7, 8 años como mucho, y mucho más prevalente en niños pequeños. Y hasta yo ahora también tenía terrores nocturnos, pues sí. Me estoy sintiendo identificado. Yo he tenido mucho. episodios de sonambulismo y de terrores nocturnos. Pero bueno, que vaya dos compañeros que tengo. Es bastante normal, es bastante... Sí. Pues yo sonámbulo ninguno. Es verdad que los terrores, como soy madre, pues sí que mis peques, sí que los dos además han sufrido puntualmente pues este tipo de pesadillas, bueno, terrores, y las pesadillas también, que también son, yo creo que también son bastante típicas, Sí, durante la niñez. Durante la niñez, aunque también pueden darse en adultos y se dan bastante, sobre todo tras acontecimientos estresantes, tras acontecimientos traumáticos, en fases de una elevado tono emocional. Eso suele ocurrir en adultos, pero generalmente van desapareciendo con la edad, a no ser que nos encontremos en alguna de estas situaciones. Pero sí, son más prevalentes en niños que en adultos. Sí, que además después de pasar la niñez, si no permanecen, pues ya no podemos hablar propiamente dicho de un trastorno. Eso es. Trastorno es cuando se mantiene. El trastorno solamente, solo se podría denominar trastorno si realmente trastorna la vida, si tiene un efecto grande en la vida de la persona. Y generalmente ni siquiera necesitan un tratamiento. Suele bastar con dejarlo pasar, intentar que no haya o no acostarse o no tener una vida más relajada en la que no haya tanto estrés, tanta activación emocional. Eso es lo que suele estar. Ay, Antonio, había otro trastorno del sueño que era también bastante interesante, que Hay se producía en la fase REM. En la fase REM... Son más interesantes lo de la fase REM. Exactamente igual que los que ocurren... Este trastorno, que además también aparece como uno de los síntomas de la narcolepsia, que se denomina parálisis del sueño, es quizás uno de los más interesantes, porque primero por su prevalencia. En torno al 50 o el 60% de la población adulta, población en general, lo ha sufrido alguna vez en su vida, por lo menos alguna vez en su vida. Vosotros seguro, porque sí, soy ejemplo de todo. Yo lo he sufrido y es una de las cosas más espectaculares y más impresionantes que le pueden pasar a uno mientras duerme. Y además es una fuente de mitología y es una fuente de interpretaciones extrañas y paranormales sobre algunas conductas, sobre eso, una de las cosas que le pasan a la gente, y son las parálisis del sueño. Y en pocas palabras, la parálisis del sueño es simplemente una incapacidad para moverte justo antes o justo de dormirte o justo después de despertarte. ¿Por qué? Pues porque, bueno, sabéis, lo explicamos en el anterior programa, que durante la fase REM hay unos mecanismos que impiden que hagamos movimientos voluntarios durante el sueño. Por eso precisamente sabemos que el sonambulismo no puede ser en fase REM, porque no podrías moverte durante esa fase. Cuando esos mecanismos no se desactivan en el momento justo, sino que se activan, hay un desajuste en esos mecanismos, si se activan antes de tiempo o siguen activados después de despertarte, no puedes moverte, pero sin embargo puedes ser plenamente consciente de todo. Así que tienes capacidad auditiva, tienes capacidad visual, tienes capacidad táctil, pero no puedes mover ni hablar. No puedes mover los músculos motores y tampoco puedes mover ninguna parte de tu cuerpo. Sí puedes respirar, lógicamente, porque funcionan de manera autónoma esos músculos. Lo más curioso de esto es de qué va acompañado. Y va acompañado generalmente de alucinaciones y de sensaciones que son muy, muy reales. Y generalmente son 6 tipos de síntomas. Lo primero es la sensación de presencia, la sensación de que hay alguien en la habitación, pero además de una manera muy intensa, una especie de sensación de que hay un intruso que se esconde entre las sombras, que no puedes ver porque en ningún momento llegas a ver nada, pero tienes esa sensación de realidad, de que hay alguien en la habitación. Esto es cuarto milenio, ¿eh? Sí, es muy lo que salen son los ejemplos que pone mucha gente en cuarto milenio. Confunden esto con abducciones. Eso es una de las cosas que quería comentar, porque aparte de eso, bueno, presencias amenazantes, alucinaciones visuales, auditivas y táctiles. Una de las más recurrentes es la sensación de que alguien te agarra y tira hacia adentro, hacia ti de la cama o del colchón, la sensación de que flotas, la sensación de que te hablan, que te susurran. Todo ese tipo de alucinaciones son muy presentes. Y lo curioso de esto es que mucha gente que no tenía información sobre este tipo de fenómenos lo ha achacado a fenómenos paranormales. Por ejemplo, a las apariciones de familiares muertos durante el sueño, a las abducciones de extraterrestres, a la presencia de espíritus, demonios. De hecho, hay dos tipos de demonios que en la historia se han relacionado con este tipo de trastornos, que son, no sé si os suena, los súcubos y los íncubos.
Los súcubos serían una especie de demonio femenino que se pone debajo del varón durante los sueños, alguien muy atractivo y que le lleva o que intenta tener conductas sexuales o algo de este tipo, que además puede llegar a hacerle daño. Ese sería el súcubo. El íncubo es justo el patrón contrario, sería un demonio masculino que se posa encima del pecho de las mujeres durante el sueño. Se explicaban este tipo de conductas durante el sueño, este tipo de presencias apelando a esas cuestiones más religiosas que otra cosa. Y en los tiempos más modernos, muchas de las personas que han notado que eran abducidos, que tenían presencias demoníacas, un montón de cosas, o estaban relacionados con este tipo de trastornos. Me parece muy desagradable, la prevalencia será muy alta, pero yo creo que, me voy a quedar casi con mi pequeño problema de somnolencia, porque creo que no es tan dañino como algunos de los trastornos que comentáis. Pues me parece muy interesante pues todo lo que nos habéis comentado. Es verdad que quedan muchísimos otros trastornos que son muy interesantes, nos hemos centrado en unos pocos relevantes. Y aquí traigo un libro que me ha recomendado Pedro. Yo no lo he leído, pero lo voy a recomendar porque me fío bastante de su palabra, que se llama Sueño con dormir. Todo lo que hay que saber sobre el fascinante universo del sueño, sus trastornos y cómo solucionarlos, que creo que la editorial... Sí, La esfera de los libros. Que es que no lo veía. Bueno, yo lo recomiendo, yo lo voy a leer, porque ya que mejor dicho, me lo va a prestar él y ya Sí. Lo voy a leer. De hecho, ya lo tienes en las manos, ya te lo puedes llevar, ¿eh? Ya me lo llevo y lo leo. Y tenemos que dejarlo aquí. Como siempre, se nos quedan muy cortitos los programas, pero bueno, ya pensaremos en otro sobre el sueño. No hemos hablado de has comentado brevemente, Pedro, lo de los fármacos, así que yo creo que sería un tema muy interesante hablar de, ya no solamente de los fármacos, sino del tipo de terapia, en este caso higiene en la conducta del sueño, que se puede utilizar para intentar, pues, de alguna manera, minimizar los efectos negativos que tienen algunos de los trastornos, algunos de ellos. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. Como siempre, pues es un gran placer compartir este espacio con vosotros dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias y dulce sueño.